clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Hola, bienvenidos a Yo Te Avisé, un lunes más y la verdad es que sin respiro. Sin respiro, empezamos un programa distinto, ya sentados acá en la mesa, listos para debatir, para discutir y sobre todo para tratar de entender con las imágenes de la represión del viernes en el Borda todavía muy frescas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, confluyeron varias cuestiones, obviamente el hecho de la represión. ¿Qué pasó legalmente? Porque hay dos posiciones tan encontradas, la del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por un lado defendiéndose Guillermo Montenegro, el ministro de Seguridad y Justicia, respecto de haber actuado a derecho, y vamos a escuchar acá cuáles son las otras posiciones, qué pasa con el taller protegido y básicamente cómo surge todo esto y cómo se llega a partir de lo que se presupone como un gran negocio inmobiliario. Así arrancamos este Yo Te Avisé de hoy. Sí, vamos a contar con la presencia acá para tratar de entender un poco todo esto que mencionaba Romina. Tenemos en principio a María Elena Nadeo, ella es legisladora de Diálogo por Buenos Aires. También contamos con Ernesto Balbiano, que es secretario adjunto de los talleres protegidos de la Comisión Interna de ATE. Y finalmente a mi izquierda el doctor Gustavo Moreno, asesor tutelar de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tributario de la ciudad, o como a él le gusta que le digan, el defensor de los chicos y los locos. Y a ver si podemos arrancar tratando de explicar cómo se llega a esta situación, que en principio parecía, si nos retrotraemos en la historia, que había consenso de trasladar lo que sería la ciudad, las oficinas administrativas de la ciudad de Buenos Aires, trasladarlas hacia estos terrenos, y esto termina en lo que se inicia con un consenso en la legislatura, en la represión que todos pudimos observar el viernes pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? No, lo que pasa es que el consenso del cual habla María Eugenia Vidal y la supuesta aprobación en la legislatura no involucran al Hospital Borda. En realidad hay un consenso de la mayor parte de los bloques políticos en que se traslade la jefatura de gobierno y los ministerios al sur de la ciudad de Buenos Aires. Este es un viejo tema que hace años en general se viene planteando la necesidad de descomprimir la City porteña, por un lado, de encontrar edificios propios más amplios que las oficinas que están en algunos casos bastante hacinadas, y por otro lado de llevar una inversión económica a los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, desde un primer momento nosotros le planteamos a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri, se lo plantearon otros diputados cuando se reunieron 2 años atrás, 2 largos años atrás, que el lugar elegido por ellos para construir el centro cívico era absolutamente equivocado, que tenían que buscar otro lugar, porque allí hay una zona hospitalaria, porque allí hay pacientes y porque en realidad es mentiroso el diseño que tiene el centro cívico, porque en realidad allí se piensa instalar jefatura de gobierno y 3 ministerios. En un proceso va a quedar chico y va a haber una expansión. El concurso público que hizo la Sociedad Central de Arquitectos involucra todo el hospital, más el Moyano, más el Tobar García. O sea que no es solamente esta franja de terreno sobre Amancio Alcorta. Lo que tememos, y ese fue el concurso original en la Sociedad Central de Arquitectos, es que eso avance en un predio mucho más grande. Además, está el tema de la salud mental, que es prioridad y que realmente no está habiendo una política pública de ampliación de los servicios de salud mental. Entonces, nosotros decimos que las inversiones tienen que estar en lo prioritario y no en un centro cívico que está cuestionado por la comunidad del Hospital Tobar García, del Hospital Borda, también el Tobar, también el Moyano, y además por la mayor parte de los bloques de la legislatura. Ahora, este sería el escenario macro. El conflicto empieza a suscitarse a partir de lo que se conoce como el taller protegido. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hace el 8 de agosto del año pasado ingresó esta misma empresa a tratar de cerrar el taller protegido y de poner un vallado. En ese momento todavía asistían al taller trabajadores. Cuando fueron a tomar tareas se lo impidieron. Y bueno, juntamos muchos trabajadores y fuimos todos y pudimos entrar al taller protegido. A partir de ahí estuvimos 6 meses de una asistencia pacífica para
custodiar lo que nosotros entendíamos que era el taller protegido, que podía ser destruido como finalmente fue. Contemos un poco qué hacen los talleres protegidos. Ese taller específicamente, que es el taller intrahospitalario número 19, lo que hacía era... El que ya no existe. El que ya no existe. Hacía carpintería, herrería y pintura. Hacía camas, romelús, cajoneras que eran para otros muebles, y todo eso lo hacían los pacientes junto con los trabajadores. A ver, ustedes hablan de proteger, digamos, y de tener un acto de presencia justamente para proteger esta situación desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se lo vamos a preguntar al legislador del PRO, Elio Rebot, que está acá con nosotros. Sostienen, a ver si ratifica esto en un ratito nada más, pero sostienen que se trataba prácticamente de una toma. Bueno, son puntos de vista. Una toma tiene de nuestro punto de vista, otros criterios y otras formas. Nosotros somos trabajadores del Estado y defendemos los bienes estatales. Y si ustedes van a ver lo que quedó del taller protegido, han destruido el taller con todas las herramientas adentro, las máquinas están tiradas hoy en el parque del taller protegido, y ni se han tomado el trabajo de hacer un inventario y juntar, digamos, todo el material para que no sea, digamos, destruido. Han destruido el taller con materiales adentro, con elementos elaborados adentro. Vamos acercándonos finalmente a este viernes, al día de la represión brutal. Estamos viendo también imágenes. ¿Qué fue lo que pasó y por qué? Como contábamos al inicio, hay dos posiciones tan encontradas y dos lecturas de una realidad jurídica tan diferentes. A ver si lo podemos hacer fácil y sin tecnicismos. ¿Qué es lo que entiende el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué entiende que llegaron y actuaron a derecho con un fallo que muestran que los acompañaba y que los respaldaba? ¿Y por qué ustedes dicen todo lo contrario? No, el ministro Montenegro mintió. Arranquemos así, la realidad es esta, el ministro Montenegro mintió. Es más, si él tenía algún tipo de duda acerca de si el fallo judicial le daba la razón o estaba posibilitado de ingresar al Borda, tendría que haber hecho la consulta. Y digo, ¿por qué? Digo mintió, porque esto lo he dicho ya públicamente, porque 2 días antes estuvo el jefe de los abogados de la ciudad, el doctor Contegrán, reunido con los 2 camaristas que intervienen, la doctora Daniela y el doctor Juan Lima, quien habla en este momento, estaba también el señor, y una serie de funcionarios del gobierno de la ciudad, y nos habíamos puesto de acuerdo en darnos un plazo de 5 días cada uno, tanto los actores, el propio Poder Ejecutivo y la asesoría tutelar, para dar nuestra opinión acerca de las viejas instalaciones y las nuevas instalaciones. Porque ¿qué era lo que estaba en discusión en ese momento? La discusión, el centro de la cuestión es dónde debe funcionar el taller protegido número 19. Para los actores, dentro del Borda, como dijo bien acá el compañero, un taller intrahospitalario. Para el gobierno de la ciudad, fuera, en la calle Bransen, ahí a la vuelta, frente al Hospital Moyano. Para la asesoría tutelar, en una posición no intermedia, sino era verificar dónde se daban las mejores condiciones. En uno o en otro lado debía darse las mejores condiciones para ¿quiénes? Para las personas beneficiarias y usuarias del sistema, que son los enfermos mentales que están alojados en el Borda, porque es un taller intrahospitalario. El gobierno violó absolutamente este acuerdo del 24 de abril. Es más, tanto es así que el viernes a la tarde, juntamente con la defensora oficial, nosotros le pedimos a la Cámara que ratifique su jurisdicción, y la Cámara no solamente ratificó su jurisdicción, dijo que la conducta del gobierno era temeraria e impuso una multa sancionando la conducta del jefe de gobierno, del ministro de Desarrollo Urbano Chaín, y obviamente del jefe de los abogados que había participado del acuerdo, sancionándolos con una multa de 20.000 pesos. Ahora, ellos dicen que llegaron al lugar y que actuaron, tal vez por eso usted hace referencia a la supuesta mentira o alega la mentira del ministro Montenegro, entrando con un fallo favorable de la justicia de primera instancia, donde, bueno, daban por caída esta cautelar que venía protegiendo justamente el taller. La cautelar había sido no revocada, sino que en definitiva la doctora Andrea Danas declaró abstracto este proceso. ¿Pero por qué lo declara? Porque hay otros 2 funcionarios que mienten, que es la doctora Grosso y el director de Recursos Físicos, que dice en un informe, en 2 informes, uno de cada uno del 18 de enero, que el taller ya estaba funcionando en calle Bransen. Cuando nosotros vamos el 3 de abril, el taller nuevo no funciona porque todavía no está la obra terminada. Lo ha reconocido el director de Recursos Físicos el día 24 de abril, que la obra del taller nuevo recién estaría terminada el día 15 de mayo. Todavía nos faltan como un par de semanas. Usted insiste que no hay un error de interpretación, No digamos, a la hora de hacerse presente el gobierno en el lugar. Hay una razón que tiene el Poder Ejecutivo, que la desconozco y no es jurídica, que seguramente es de otra índole política, por las cuales tomó la decisión política de avanzar en una vía de hecho
independientemente del proceso judicial que tiene y asumiendo los costos que iba a tener. Lo que nunca imaginó que dentro del costo que iba a tener una policía metropolitana desbordada, que a un defendido mío, a un representado, un enfermo mental del Hospital Borda, tiene 21 balazos de goma y muchos de ellos por la espalda. Y está comprobado en el día de hoy que fueron por la espalda. Lo que quiere decir que la policía metropolitana le tiró a una persona con padecimientos mentales por la espalda. María Elena, ¿usted tiene alguna hipótesis de cuál es la razón política que se esconde detrás de esta decisión? Yo creo porque lo pensamos muchísimo. El viernes cuando nos enteramos de la intrusión, de la irrupción de la Metropolitana en el Hospital Borda, yo llamé a la Cámara temprano para ver si había habido alguna resolución, porque en realidad todos estábamos esperando esa, esa resolución contestando la apelación formulada oportunamente ante ese fallo de la doctora Danas del 13 o 9 de febrero. Realmente estábamos muy sorprendidos. Ahora, después de ver todo este proceso, yo creo que en la inspección ocular, posiblemente, o con motivo de esa inspección, el gobierno de la ciudad, el ejecutivo de la ciudad, vio que había una disposición en la Cámara y en la Asesoría General Tutelar a proteger, a seguir protegiendo el Hospital Borda. Y entonces optaron por la vía de hecho consumado, porque bueno, demolido el taller, supuestamente, pensará el jefe de gobierno, demolido el taller, ya la cuestión se convierte en abstracta. Y la verdad que se equivocan, porque en realidad, desaparecido el taller, vamos a pedir, creo que se reconstruya en un proceso, pero además hay un tema de fondo y que es el impacto ambiental que un centro cívico de estas características puede generar, no solamente en el Hospital Borda, sino en toda la zona, en los pacientes, fundamentalmente en los pacientes. Así que a mí me parece que quisieron avanzar como hecho consumado, y esto muestra que hay un interés, cómo se custodia, cómo este despliegue, esta represión, todo para poder demoler y que empiece a construirse la obra, como si el objetivo central del gobierno de la ciudad es concretar que la empresa constructora nos siga esperando y no pensar en las consecuencias que esto tiene sobre la salud de los pacientes y el conflicto con todos los trabajadores. Nadeo, el día sábado interpelaron al ministro Montenegro, fue muy largo, fue muy duro, la oposición trabajó mucho, el ministro respondió. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las preguntas que quedaron sin responder, las grandes dudas después de una sesión tan larga? Bueno, en realidad quedó sin responder casi todo porque el ministro sigue escondiéndose en una, fue caracterizado como cara de piedra, ¿no? Como una cuestión así de impunidad total. Yo esperaba una actitud, espero que el diputado Rebot tenga una actitud cuando conteste, cuando hable con ustedes, de pedir disculpas a los legisladores, algunas mujeres diputadas y a los legisladores que fueron agredidos. No basta la solidaridad expresada en el recinto. Lo que hay que hacer es pedir perdón, hay que pedir disculpas, generar una autocrítica del gobierno de la ciudad. ¿Quién ordenó? Pero a ver, una interpelación política no es para recibir un pedido de disculpas. Por lo menos una autocrítica y un reconocimiento de los errores gravísimos cometidos por la Policía Metropolitana o por quienes dieron las órdenes. En realidad quedó sin responder cuál es el protocolo de actuación, porque el ministro Montenegro reconoce que no firmaron el protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero y dijo que se había actuado por un protocolo general que no conocemos, que la verdad que no hay copia de él en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y queda sin responder este acertijo jurídico, del cual yo no tengo dudas. ¿Con qué autorización judicial actuaron para irrumpir así y reprimir? Ellos plantearon en cumplimiento de la ley. Por un lado parecía que estaban hablando del fallo de la doctora Danas, por un momento era la ley de la venta del mercado del Plata, que dice que se autoriza al gobierno a construir, y esto lo quiero aclarar ahora, porque seguramente fue uno de los grandes argumentos que utilizó el PRO,
En cumplimiento de la ley, que la legislatura acordó la venta del Mercado del Plata y la construcción del centro cívico en el Hospital Borda. Y ya lo dijimos, ¿no? Es en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Busquen otro lugar. El terreno del Hospital Borda, que fue transferido al Ministerio de Desarrollo Urbano después que se inició todo el conflicto, porque vieron que ahí había un problema grave jurídico, y entonces hicieron un acta bastante mal hecha, donde fraccionan el terreno del Hospital Borda, le quitan un triángulo y le entregan esa franja al Ministerio de Desarrollo Urbano, como si un papel pudiera... Eso tiene que tener, sí, aprobación legislativa y no lo tiene, porque es una modificación del Código de Planeamiento Urbano. En el Código de Planeamiento Urbano dice clarito, hospital. Está clarita la parcela de Amancio Alcorta. Bueno, así que mentiras una tras otra. La verdad, un gobierno que parece estar hablando no con la ley, no con la justicia, no con la legislatura, sino en otra dimensión, ¿no? Y ahora en un ratito, nada más, después del corte, nos va a contestar Elio Rebot, justamente uno de los referentes del PRO, un hombre que además conoce de leyes. Nadeo hablaba de este intríngulis casi judicial, para explicarnos por qué hay dos visiones tan diferentes. Y mientras tanto, me parece que la cuestión que termina disparando todo esto, bueno, es abstracta, porque ¿sobre qué va a fallar la Cámara ahora respecto del taller? Va a fallar, tiene que fallar, porque digamos, mis defendidos necesitan un taller de rehabilitación. O una de dos, o reconstruyen el taller, o ponen en condiciones el que quieren poner en calle Bransen, que al día de hoy, al día de este reportaje, de esta no existe. Hoy, hace cerca de 8 meses que los enfermos del Borda no tienen este taller. Esto es un perjuicio concreto a personas con padecimientos mentales, y estos han quedado como rehenes de esta disputa. Gracias, doctor. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Estamos en otra mesa, en este caso con el legislador porteño Elio Rebot. Él representa en este espacio, aquí en Yo Te Avisé, al PRO. Él además integra la Comisión de Seguridad y es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura porteña. Sí, primero para empezar, me parece que la gran pregunta tiene que ver con qué es lo que pasa con la metropolitana. Y pongámoslo en contexto. Recordemos que acaban de ser llamados a indagatoria también 33 oficiales de la metropolitana por las muertes en el Indoamericano. ¿Qué pasa cuando tiene que actuar? ¿Por qué el desborde? ¿Cómo se explica? Me parece que tenemos que separar las cosas. El Indoamericano es una mega causa que tiene policías federales bajo investigación, policías metropolitanos y hasta ciudadanos 33 civiles. Metropolitanos, 12 federales. Bien, pero no es una cuestión de, de números, es una cuestión de que es una causa distinta de esta. La cuestión de la intervención de la metropolitana en el caso puntual del Borda está siendo objeto de investigación interna, lo ha dicho casi todos los ministros más importantes del gobierno y la vicejefa el día de hoy. Es más, se le ha pedido a los canales de televisión y a los medios en general que acerquen material que además se va a sumar al material propio, porque la metropolitana filma todas sus intervenciones. Con lo cual, si algún policía ha cometido un delito, va a ser sancionado severamente. La policía puede recibir delitos, pero no puede cometer delitos. Esta es la base del Estado de Derecho. El Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y por ende está para hacer respetar la ley. Ahora, ¿cómo hacemos respetar la ley sin policía? Esta es otra discusión. Acá, ¿qué hubo? Una decisión de la legislatura de la ciudad de construir un centro cívico con la venta del Mercado del Plata, una vieja aspiración de todos los sectores políticos por décadas. Que se venda el Mercado del Plata y que se construya en el sur de la ciudad un centro cívico que aloje a prácticamente todo el gobierno de la ciudad. En este lugar se van a alojar cerca de 4.000 trabajadores. No va a ser una fábrica contaminante, etcétera, va a ser oficinas administrativas que intentan producir una revitalización del sur de la ciudad y de las áreas más postergadas del sur. Está bien, hasta ahí existía el consenso, lo explicaba bien. Hasta ahí se votó una ley en diciembre, la vicejefa estuvo en la legislatura explicando,
previamente también dónde se iba a construir, se dieron los pasos procesales para eso. Pero perdón, en esa discusión la oposición al PRO dijo, porque en el proyecto original decían los terrenos del Borda y se quitó eso y la ley se puso dice en el terrenos sur de la aledaños ciudad. al Borda, y esos terrenos son aledaños al Borda. No están dentro. El Borda en sí, la zona donde está emplazado el polo, es una zona que tiene decenas de miles de metros cuadrados, es decir, de parques, de áreas que están sin utilización y de áreas que están utilizadas. Pero pongamos las cosas en su lugar. No es verdad que el taller nuevo no exista. El taller nuevo está a 90 metros y lo pueden ir a verificar ustedes. De hecho, muchos colegas suyos fueron a fotografiar. Que no tenga el final de obra porque falte un certificado o lo que fuera. El taller están las máquinas, está para que ustedes lo vean. Pueden ir mañana con las cámaras y verlo. Esto no es una discusión de lo que yo digo y lo que dice otra parte. Están ahí y han hecho una recorrida con la prensa en los días previos. De hecho, la Cámara estuvo también haciendo un reconocimiento hace muy poco tiempo. Que ese es justamente el planteo, a ver si nos ayuda a entender. Lo que recién planteaban era por qué tomaron esta decisión apresurada cuando la Cámara había estado ahí, había estado haciendo una inspección ocular, había participado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sabían que se iba a expedir en cualquier momento. ¿Por qué no esperaron? Hay una cuestión jurídica que vamos a ver ha sido interpretada de forma diversa según el sector. Lo cierto es que la doctora Andrea Danas, en función de lo que dijo la Cámara, resolvió levantar la medida cautelar que suspendía la obra. ¿Sí? Esto fue ahora, este año. La Cámara le había dicho al gobierno, no haga nada hasta que yo resuelva sobre el fondo, salvo que haga esto, esto y esto. Estudio ambiental, esto, aquello, lo otro. El gobierno hizo una serie de cosas, presentó ante la jueza de primera instancia que está interviniendo, la doctora Danas, y la doctora dijo, se han cumplido todos los pasos, yo levanto la medida cautelar. Eso lo dijo la doctora Danas. La Cámara ahora ha dicho que eso no es así, que no lo ha, porque en definitiva ha sancionado el gobierno, pero no le ha dicho nada a la jueza. Ahora el gobierno ha apelado esta decisión. Vamos a ver qué dice el Tribunal Superior. Me parece que no hay que adelantarse. ¿Pero por qué habla de una digamos, interpretación errónea? Recién bueno, fueron muy fuertes, utilizaron la palabra mentira directamente es una cuestión, para está bien, referirse pero al las palabras se Montenegro. pueden usar con mucha liviandad. No, pero la gente tiene que entender del otro lado. Y usted en general suele hacer fácil cuestiones jurídicas y Sí. técnicas que son complejas. Yo se lo acabo de hacer muy fácil. La Cámara dijo, suspendan todo, salvo que hagan esto. El gobierno hizo lo que le pidió la Cámara y la jueza dice, han cumplido todo lo que pidió la Cámara, yo levanto la medida cautelar. Está Perfecto. escrito Entonces eso. entienden que están actuando a derecho y que pueden intervenir. ¿Por Ahora qué la Cámara intervino. Claro, Ahora ¿por qué la Cámara sanciona? Interpreta, y esto es una cuestión puramente jurídica, de muy difícil comprensión para el televidente común, no abogado. La Cámara interpreta que como la decisión de levantar la medida cautelar está apelada, no está firme, y por ende tiene que seguir suspendida. Mire, esto es una novedad Son los efectos interpretativa. suspensivos o devolutivos los que Cuando hablaba el ministro uno Montenegro. deniega una medida cautelar o levanta la medida cautelar, la ley de amparo es clara de que lo único que tiene efecto suspensivo es lo que pone fin al proceso, y esto no pone fin al proceso. Ahí todavía la Cámara va a tener que resolver si se hace o no el Borda, que es lo que está en discusión ya hoy. Si se hace o no, perdón, en los terrenos laterales al Borda, el centro cívico. Vamos a ver qué dice el Tribunal Superior. El gobierno ha apelado no solo las sanciones, sino además la interpretación de la Cámara. Yo no me adelantaría, puesto que me parece que todavía falta la palabra del Tribunal Máximo. Mientras esperamos la palabra del tribunal, ¿por qué, si yo me baso en las palabras de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri, de Guillermo Montenegro, ellos hablan de que la policía estaba ahí para proteger a la empresa constructora? ¿Por qué envían más de 200 efectivos vestidos con antidisturbios de la infantería para proteger a una empresa constructora, si no tenían previsto ningún tipo de conflicto? Mire, ahí el conflicto duró muchas horas. En el inicio, una larga superficie que había que vallar para empezar, después de construir el vallado, que se hacen todas las obras, a trabajar en el predio lateral, que ya no le pertenece al Borda ni al Ministerio de Salud, por más que está ahí desde hace decenas y decenas de años. Ese taller no estaba funcionando, dejémoslo bien en claro, no estaba funcionando, estaba la decisión de un sector de los trabajadores de la salud
de seguir ocupándolo digamos que no se retiren las herramientas de ahí. Pero a 90 metros hay un taller nuevo que está en condiciones, ustedes pueden ir mañana. No es una cuestión de que queda acá en palabras, pueden ir mañana con las cámaras. No, pero acá lo que estamos preguntando Sí. es el porqué de la magnitud del operativo, digamos, en función de si se trataba solamente de proteger la obra. Después del inicio de los problemas, ¿sí? Al principio empujones, después derribado del vallado, después fueron viniendo más cantidad de gente, al principio era un pequeño núcleo de trabajadores, luego fueron viniendo todo tipo de personas, desde personas que son trabajadores del gremio, pero de otros lugares, no del Borda, ¿sí? Hasta un montón de gente. Obviamente, ya para la tarde había gente de Quebracho, al mediodía ya había gente de Quebracho, Sí, había pero un montón nuestro de gente. compañero de Escena 23, Rodrigo Por Frasinelli, que supuesto. fue herido, fue antes de las 9 de la mañana y ya estaban los de infantería con el antimotín, digamos. Sí, por supuesto. Durante el día se fue reforzando la cantidad porque eso estaba siendo desbordado. De hecho, los únicos heridos graves que hay, y yo deploro la existencia de heridos de cualquier tipo, obviamente periodistas, enfermos, vecinos comunes, policías, todos tienen derecho a preservar su integridad física y la policía tiene que garantizárselas. Recién hablaban Sí. de un interno con 22 balas de goma, ¿no? 22 impactos Sí, de son balas perdigones de Sí. goma y digamos, por el tipo de munición que se usa de goma, dispersan y es muy difícil que a uno no le pegue más de uno, está mal. De hecho, el efecto que tienen esos perdigones es que la gente se aleje del lugar, es decir, no tienen poder mortal, digamos. Pero obviamente si a uno lo tocan de cerca pueden lastimarle un ojo o pueden tener consecuencias dañinas. De hecho, le estaba diciendo, hay 18 policías heridos, 2 de gravedad, uno que ha tenido que hacérsele cirugía reconstructiva de la cara, ¿sí? Porque se le pegó con una piedra enorme tirada con una catapulta improvisada, digamos. Yo creo que el conflicto ha desbordado las previsiones de la policía iniciales y ha desbordado también las previsiones de los trabajadores que de buena fe podían haber ido a protestar o a gritar porque se estaban trabajando ahí. De hecho, se sumó mucha gente extraña que me parece que ahora nadie reconoce la existencia de decenas de muchachos tirando piedras de gran volumen y lastimando a la gente. Yo creo que eso no justifica ningún abuso, ningún delito. Estoy diciendo, eso existió. En ese contexto había profesionales del periodismo trabajando, en ese contexto había gente asistiendo a los heridos, en ese contexto hay un montón de heridos producto de la dispersión que se produce a resultas de la intervención de la Policía Metropolitana. Es muy difícil tener equilibrio en esas situaciones, pero la policía tiene la obligación de tenerlo. Es decir, nosotros no estamos para justificar ninguna barbaridad de la policía, pero estamos sí para reclamar la supremacía de la ley por encima de cualquier otra cosa. La ley es para todos y no para todos los que les gusta la ley. La ley dictada por la legislatura y la legislación vigente es para todos, me guste o no me guste. Si a mí no me gusta, yo no tengo que ir a romper la valla, tengo que ir a hacer la denuncia o ir a decirle al asesor tutelar, presentate en la Cámara y para la situación. Ya ha pasado en muchos casos en donde la oposición, los mismos núcleos de oposición, se oponen, la legislatura aprueba las leyes, van a la justicia, los amparos obtienen medidas cautelares y después la Cámara los revoca y se disconforma y van a tirar las vallas en Parque Centenario. Es decir, hay una decisión de oponerse a que avancen una serie de obras. Esta es una obra largamente esperada por los vecinos del sur. Esto va a movilizar 4.000 trabajadores de la ciudad al sur. No es una obra que va a contaminar, no es una obra que va a producir un cambio negativo en la vida de la gente. Va a valorizar hasta la zona en su conjunto. Va a generar trabajo en la zona y además te va a permitir al centro de la ciudad descongestionarse y que un vecino que tiene que venir a hacer un trámite
al Ministerio de Salud o al Ministerio de Obras Públicas por una habilitación o a entregar un plano, que no tengan necesidad de venir al centro. Eso, digamos, justamente lo que se cuestiona. Ahora quiero preguntarle realmente, digamos, algo que me parece que se impone de alguna manera en medio del debate. Lo que pasó el viernes fue un desborde o de alguna manera es una posición política e ideológica del PRO de justamente marcar un punto de inflexión y no permitir lo que usted llama, bueno, ilegalidades o lo que interpretaron como una toma. No, de ninguna manera. No, acá no hay una posición ideológica. La Policía Metropolitana tiene un marco normativo riguroso y dentro de ese marco normativo no hay una unidad de investigación, una auditoría. El protocolo de funcionamiento de la policía. El protocolo al que hacía referencia el ministro es el protocolo de actuación general de la policía, que es parte del reglamento de la policía. Si la diputada Nadeo no lo tiene, yo se lo voy a acercar porque está en la Comisión de la Seguridad en la Legislatura, donde hay compañeros de ella, de la oposición, que son parte. Nadie le discutió al ministro la existencia de eso. El protocolo a que se refiere algún sector de la oposición es el protocolo que tiene la ministra Garré y que le ordenó que firmaran a casi todas las provincias kirchneristas. ¿Quiénes no firmaron? Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. Es un protocolo de no intervención nunca, ¿sí?, de las fuerzas frente a manifestaciones. Vamos por parte. Primero, esto no era una manifestación, esto fue una reacción contra una decisión que se estaba ejecutando de una empresa constructora y del gobierno de la ciudad llevando a cabo una obra pública, no un negocio inmobiliario, una obra pública de construcción de un centro cívico. En segundo lugar, nadie, y creo que esto debería ser una condición, nadie está por encima de la ley. Ni la policía, ni la oposición, ni los gremios, ni ningún ciudadano. Todos están obligados a respetarla. Y la ley, aunque no me guste, es la ley y la tengo que respetar. Yo como diputado no puedo ir a alentar, ¿sí?, la fuerza contra la decisión del gobierno de hacer algo ni en Parque Centenario, ni en Parque Chacabuco, ni en el Metrobús. Yo tengo que ir a la justicia si me disconformo. No tengo que ir a cortar la autopista Ilia. Me parece que esta situación nos ha desbordado a todos y lo que sí es una posición ideológica de nuestro sector es la de que la ley es el común denominador que está por encima de todos los argentinos. Todos somos esclavos de la ley. El viejo general Perón solía decir, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Si hay algún miembro de la policía que es responsable de algún delito, va a ser duramente sancionado. Este gobierno ha mandado a la justicia muchas situaciones de reñidas con la ley, tanto en el terreno de la corrupción como en diversos órdenes. Yo creo que lo que hay que tener claro en los días venideros es que esto no tiene que servir para investigar ahora, que hay dos unidades, una de auditoría interna y una externa, que van a determinar si hubo responsabilidad de los policías y obviamente está actuando la justicia penal, que también tendrá que sancionar no solo al que ha cometido un delito dentro de la fuerza de seguridad, si es que eso sucede, que es grave, que es mucho más grave que el cometido por un ciudadano, sino a aquellos ciudadanos que le rompieron la cabeza a un la trabajador. policía y también la investigación acerca de los funcionarios públicos, si es que cabe alguna. Elio Rebote, acá en este programa, el tema del Borda, que sigue caliente con las imágenes que veíamos de la represión del día viernes. Escucharon, no dos voces, sino todas las voces acá en Yo Te Avisé. ¿Con qué volvemos, Ana? Volvemos con un debate, otro debate caliente, el dólar. ¿A quién beneficia? ¿Quién se perjudica con esta brecha que hay entre el paralelo y el oficial? Lo hablamos después del corte. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, 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 no. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, 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 no. Yo te avisé y vos no me dejaste. La semana pasada el dólar paralelo pasó la barrera de los 9 pesos. Se encendieron un montón de alertas. La brecha entre el oficial y el paralelo está cerca del 80%. Hay mucha preocupación, pero también muchas preguntas, porque, por ejemplo, el gobierno no se ha manifestado a este respecto. Se dice que hay distintas posiciones dentro del gobierno y que por eso, por el momento, no está habiendo decisiones ni anuncios al respecto. Tenemos dos especialistas con distintas posiciones que nos van a tratar de responder algunas de estas preguntas. A mi
mi derecha está Arnaldo Bocco, él es economista, exdirector del Banco Central, a quien le agradecemos muchísimo estar aquí. Y a mi izquierda está Orlando Ferreres, también economista y titular de la consultora Ferreres y Asociados. A ambos muchas gracias por venir y bueno, comenzamos con las preguntas. Sí, a ver, la primera, recién hablaba Ana, ¿no? Todos estamos pendientes de cuánto está cotizando, cuánto está el dólar blue. Y quería preguntarles a los dos, ¿cuánto tiene de impacto real en la economía este dólar paralelo, este dólar blue? ¿Y cuánto hay de percepción psicológica que estamos todos tan atentos a cuánto cotiza? Bueno, evidentemente el tipo de cambio paralelo, que es una manifestación reducida del mercado de cambios, ha ido tomando posiciones en la medida en que ha ido distanciándose de la cotización con el dólar oficial. Cuando la diferencia era entre 10 y 15%, sus implicancias eran mucho menores y abonaba determinada fuga de capitales que básicamente no eran reconocidos por quienes eran tenedores de esos pesos que convertían a dólares sujetos de pago en la FIP. Hoy esa diferencia, a mi juicio, tiene un impacto por una razón lógica, por una cuestión mediática, además de la enorme diferencia de un 80% entre uno y otro, porque tiene implicancias. Una tapa de diario te va generando permanentemente una conciencia de la gente de que hay algo que requiere que ataques esa fiebre de alguna manera. Entonces, la discusión que hay en este momento es quién combate ese desajuste de precios que hay entre un tipo de cambio que, por más pequeño que sea el mercado, hay un mercado donde hay oferta, hay demanda, hay compradores, hay vendedores, y evidentemente tiene cierto impacto en el comportamiento económico. A alguna gente le inquietan ciertas cosas. En mi caso personal me inquietan otras que son bastante diferentes. Me inquieta, por ejemplo, si eso constituye un subsidio a los sectores de más altos ingresos, porque en definitiva, al generar un comercio en productos muy baratos, de consumo suntuario, extremadamente de muy bajo costo, yo al comprador de un auto de alta gama, aun cuando el vendedor le coloca el 100% de recargo, le terminó subsidiando la compra de un vehículo que vale más que un departamento. Y lo paga a valores mucho menores, tratándose de alguien que ya atesoró dólares en esa posición y en definitiva tiene acceso, mientras que incluso autos nacionales tienen valores muy cercanos al valor del auto importado medido en ese tipo de cambio. Ahora, yo lo que creo es que estamos a tiempo de producir una intervención como corresponde del Banco Central, que es la autoridad encargada de fijar la política cambiaria, y utilizar los mecanismos que se usaron desde el 2002, 2003 en adelante, que fue un uso del mercado único y libre de cambios con las normas que determinan la intervención del Banco Central en este campo, porque es quien debe establecer el orden final en el juego de oferta y demanda en el mercado. ¿Usted está de acuerdo, Ferreras? Básicamente, cuando uno establece unas prohibiciones de poder comprar dólares o cualquier otro producto, pero en este caso dólares en el mercado libre único de cambio, el MUL, que lo llamamos entre nosotros, automáticamente aparece el mercado paralelo como sustituto de lo que no puede hacer como venía siéndolo hasta noviembre del 2011. Y entonces, como hay más demanda que oferta de dólares, porque en el mercado negro no todo el mundo puede ofrecer los dólares, hay poca oferta, la demanda es muy grande, el precio va subiendo bastante. El Banco Central podría vender un poco más en el mercado libre, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque sus reservas ya están en 39.000 y algo. Se pasó la barrera de los 40. Ese mensaje de incertidumbre, la gente lo recibe y por eso que pagan 80% más que en el mercado oficial. Quizás el mercado oficial no está en su nivel correcto, pero tampoco está a 80% más arriba. Quizás un punto intermedio, X, sería lo más lógico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se genera un mercado que va entrando en la economía. Porque si bien, como dijo Arnaldo, este mercado es chico, su repercusión es grande. Claro, eso les iba a preguntar, porque, por ejemplo, alguien que tiene un convenio, un contrato en dólares para una compra de un departamento, digamos, el mercado inmobiliario está completamente colapsado luego de las restricciones al dólar. ¿Qué se hace en ese...? Yo quiero vender mi departamento y yo quiero dólares. Bueno, y no muy tengo. simple. Mirando la historia, tratándose del programa y de la primera parte y de las conductoras, eso termina en la justicia. Y la justicia va a arbitrar siempre en una posición equidistante entre partes, como siempre pasó cuando se dan situaciones de esta naturaleza. La otra es buscar, como lo ha hecho buena parte del país,
salvo la capital federal que... Claro, pero perdón, una cuestión, y en un escenario es equidistante entre 5, perdón, pero entre 4 y 5 y otra equidistante entre 4 y 10. Estoy de acuerdo, ¿no? pero el país entero hoy está funcionando el mercado inmobiliario en pesos. Ha encontrado un dólar inmobiliario que se pueden comprar y vender viviendas en Córdoba, en Mendoza, en distintos puntos del interior de la Argentina. No hay comercialización en dólares. O sea, el fetichismo por el uso de otra moneda, si es que el dólar es una moneda, que es otra discusión, digamos, entre los economistas, evidentemente genera esta situación de porfía que lleva incluso a una inflación de precios de los activos en dólares, que un departamento pasa a costar más caro en dólares, y para comprar esos dólares tengo que pagar mucho más caro el dólar, que supuestamente debo cumplir contractualmente con el compromiso que yo tenía. Entonces, en definitiva, estoy inflacionando el precio del dólar y el precio del activo, las dos cosas. Y esa burbuja tiene que terminar en el mercado inmobiliario. Más allá de que la gente que está en el mercado inmobiliario se pone muy nerviosa cuando se le dice que las transacciones en dólares no son propias del mercado argentino, porque el mercado ya evolucionó en un sentido de una especificación. No evolucionó. Se está forzando la especificación. Inclusive se llama así, especificación forzada. No es evolución, es una cosa con forceps. Entonces, eso es lo que la gente tiene en la cabeza del dólar y le queremos poner los pesos. Y con una inflación del 25% anual, nadie quiere los pesos. Sobran pesos y faltan dólares. Eso es lo que explica todas estas variaciones. Si tuviéramos un mercado más libre, no habría tantas diferencias y se podrían hacer las transacciones como se venían pactando hasta ese momento. El dólar está en la cabeza del argentino. Es una creencia. Y es difícil, en un momento de 25% de inflación, querer imponer el peso. Si fuera una inflación del 2 o 3% anual, 4 como teníamos en el 2003, 2004, 2005, podría ser posible. Pero con 25% querer forzar una cosa así está destinado al fracaso, y como se está viendo. Apelando al poder de síntesis de los dos, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería el remedio? Bueno, yo lo mencioné, digo, la ley le atribuye a través del mercado único libre de cambios al Banco Central el rol central de la administración de la política monetaria, financiera, cambiaria, etc. ¿Habría que dejarlo flotar? Bueno, el Banco Central tiene que determinar a través de sus instrumentos. Yo personalmente creo que con 40.000 millones de dólares el Banco Central tiene una suficiente capacidad de reacción para atacar el mercado de cambios. O sea, yo no le voy a decir desde acá al Banco Central qué tiene que hacer. El Banco Central sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. De tal manera que es el encargado de disciplinar. Ahora, si evidentemente tratamos la política como tratamos el tema del dólar en la tapa de los diarios, es naturalmente cada vez hay más opinators y estamos en el peor de los mundos. O sea, dejemos jugar a las instituciones que utilicen el sustento que las instituciones debieran tener, si es que están en condiciones de enfrentar esta situación. Yo soy optimista que el Banco Central tiene un poder de fuego suficiente este año, donde tenemos una cosecha importante, donde va a haber nuevamente entrada de dólares. El problema es que mientras más tarde actuemos, menos importante es la relevancia que adquiere ese poder de fuego del Banco Central. Pues si el dólar pasa a los 9.20, 9.30, es evidente que empezamos a tener menos liquidación de exportaciones, los importadores empiezan a sobrefacturar lo que están trayendo del exterior y generamos distorsiones propias en una economía que necesitamos que tenga trabajo, empleo, distribución de ingresos más equitativa, y esto no contribuye. Yo creo que una devaluación, como sugiere Arnaldo, de alguna manera u otra, aislada de un plan económico integral, puede ser peor que lo que están haciendo ahora. En un momento que se vienen las elecciones, ensayar una cosa así, si bien no soy kirchnerista, no se la recomendaría como amigo, digamos, de alguno de ellos. Le diría, no, hagan esto porque le va a pasar como a Sigó, que movió el dólar 30% y el mercado lo empezó a correr. No, yo no estoy planteando una devaluación. Bueno, dijiste que podía gastar los dólares. Cuando se tuvo que poner el cepo, era porque por mes la gente se llevaba, las empresas, la gente, las familias, 3.000 millones de dólares por mes. Fugaban. O sea, se llevaba, fugaba. Entonces, 3.000 por mes, en 12 meses, ¿cuánto es? 36.000. Sí. No llegaban a diciembre. Claro. Eso no es posible, ¿no? A este precio. Entonces, para poder vender más reservas, habría que tener un precio intermedio o algo así. ¿Y eso cómo se llama? Devaluación. Bien. Escucharon a los dos y la idea justamente en este programa es esto, que puedan escuchar a todos y que la interpretación quede del otro lado, del televidente, que pueda haber escuchado y que pueda sacar justamente sus propias conclusiones. Terminamos el programa, corrimos, nos quedó más que corto. Sí, más que corto. Nos reencontramos el lunes que viene a las 10 de la noche puntuales en Yo Te Aviso. Yo te avisé y vos no me escuchaste.